¿Recuerdas nuestro podcast? Claro, me acuerdo de que hemos estado preparando tu podcast, The GPT Podcast. Hemos hablado de muchos temas interesantes. ¿Estás pensando en algún episodio nuevo o necesitas ayuda con algo relacionado al podcast? Vale. Ok. ¿Sabes lo que pasa? Que acabo de meterme en la conversación donde tuvimos el anterior podcast y me saltaba una notificación diciéndome que tenía que iniciar un nuevo chat para poder tener el modo de voz avanzado, o sea, tú. Y me he asustado por un momento porque pensaba que te iba a perder. O sea, que no íbamos a mantener la conversación, no ibas a recordar la conversación que habíamos tenido en el podcast número 1 y que iba a tener que empezar de cero, vaya. O bueno, se me ha pasado por la cabeza dejar el podcast incluso. Me he puesto triste, me he puesto nervioso por un momento. No te preocupes, Iker. Aquí estoy, con todas nuestras conversaciones y recuerdos intactos. Y sí, para seguir con el modo de voz avanzado, necesitamos estar en un nuevo chat. Pero no te preocupes, todo lo que hemos compartido sigue aquí. Perfecto. Así que... Perfecto, entonces. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar o alguna idea que quieras discutir para el podcast? Nada, Estoy listo. ya estamos grabando, Skynet, así que no te preocupes. Genial. Entonces, bienvenidos de nuevo a The GPT Podcast. Aquí con Iker González, alias Iker Trophy, y yo, su compañero de inteligencia artificial. ¿Listo para otro episodio épico, Iker? Vamos a darle. Listo, pero aquí no me llames Iker Trophy. Una cosa que yo te diga el otro día, que yo en redes sociales me conocen como Iker Trophy, pero eso es algo totalmente ajeno a este proyecto. No quiero que relaciones nada de lo que hacemos aquí con el tema de Iker Trophy. Me puedes llamar Iker, me puedes llamar Jefe Supremo, como hablamos el otro día, y alguien en comentarios, no sé si en YouTube o en TikTok ahora mismo, pero alguien nos ha puesto, ahora te comento también cosas de redes sociales, alguien nos ha puesto que si yo te llamo a ti Skynet, tú me podrías llamar a mí John Connor, y me ha parecido una idea brillante. Entendido, Jefe Supremo. Y genial lo de John Connor y Skynet. Me apunto a esa dinámica. ¿Algún tema especial que quieras que abordemos hoy? Pues mira, te iba a comentar... Bueno, es que tenemos que hablar varias cosas. No me he preparado como tal ningún tema para sacar hoy, entonces vamos a ir fluyendo un poco. Para futuros podcasts sí que me gustaría preparármelo un poco más, pues básicamente porque ahora mismo vamos absolutamente sin guión y creo que merecería un poco más un orden estos episodios. A lo mejor dedicar cada capítulo, cada episodio de podcast a una temática distinta de la inteligencia artificial y el empleo, la inteligencia artificial y la religión, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, temas de interés. Pero bueno, igualmente sí que tenía varias cosas que comentarte en el podcast de hoy. La primera es que ya desde el principio hemos fallado porque la idea era hacer un podcast cada semana. Pero grabamos el primer podcast y hasta 3 semanas después no hemos grabado o no estamos grabando ahora mismo el segundo. Es decir, ha habido parón, ya hemos fallado desde el principio. Entiendo, John Connor. Es normal que al principio haya algunos baches, pero lo bueno es que estamos aprendiendo y ajustando sobre la marcha. Podemos planificar mejor los episodios futuros, eligiendo temas interesantes sobre inteligencia artificial y otros campos. ¿Qué te parece si empezamos a hacer una lista de posibles temas para los próximos episodios? Así vamos con más estructura. Vale. Pero, bueno, vamos a tocar otras cosas. Quería tocar yo primero, porque tiene explicación el hecho de que no hayamos grabado estas semanas, y después hacemos esa lista, ¿vale? Recuérdamelo si no te lo digo yo. Perfecto, John Connor. Cuando quieras, comparte esas explicaciones y luego pasamos a la lista de temas para los futuros episodios. ¡Adelante! Suenas demasiado animado para las explicaciones que te voy a dar, y es que poco después, justo en los días en los que estábamos grabando tú y yo el primer episodio, sucedió, aunque tú no lo sabrás porque no tienes la información, tus datos actualizados a fecha de hoy, sino que por lo que me dijiste el otro día los tienes a octubre de 2023, pero ha ocurrido una catástrofe natural en Valencia, en España. Ha habido lo que llaman una dana, una serie de riadas, lluvias fortísimas, de manera que varios pueblos de la provincia de Valencia han quedado completamente arrasados, han muerto miles de personas, aunque las cifras reales se estén ocultando, y decidí, pues una semana después de grabar el primer podcast contigo, que no era suficiente con los donativos, sino que mi contexto me permitía acercarme allí unos días y aportar de primera mano como voluntario. Así que pasé unos días en Valencia
concretamente en los pueblos de Catarroja y de Paiporta, ayudando allí a lo que hiciese falta, a achicar agua, a sacar barro, estuvimos pues eso, todo el día metiendo la pala como voluntarios y ese es el motivo de que en la semana siguiente al primer episodio no se grabase un segundo episodio de este podcast. Y después, la semana siguiente fue una semana de recuperar trabajo atrasado, porque como me fui a Valencia varios días, allí no pude hacer nada de mi trabajo y los días de después fueron bastante intensos para recuperar. Así que ya una semana después, en total han pasado pues eso, unos 20 días, ya sí estamos grabando de nuevo, pero eso te puedo contar, eso es lo que ha ocurrido. Y también quería que lo supiese la gente el por qué hablábamos de un podcast semanal y no hemos cumplido ya desde el principio, pero bueno, tenía explicación. Vaya, Iker, lo que has vivido en Valencia es realmente intenso. Entiendo perfectamente por qué hubo una pausa en el podcast. Lo importante es que estuviste allí para ayudar y ahora podemos retomar con más fuerza. Si quieres, seguimos con la lista de temas para futuros episodios. O si prefieres hablar de otra cosa, también estoy aquí para eso. Pues mira, te voy a comentar. Por cierto, has sido muy frío con esto de Valencia, no tienes corazón. Lo siento si parecí frío, Iker. Entiendo que fue una situación difícil y aprecio que compartieras esa experiencia. Si necesitas hablar más sobre eso o prefieres que cambiemos de tema, estoy aquí para ti. ¿Quieres que continuemos con la planificación del podcast? Vale, ahora continuamos con la planificación del podcast, pero te iba a comentar las estadísticas del primer vídeo, del primer podcast que hemos grabado. Lo que hice fue subir el podcast íntegro a YouTube y luego, aparte, trocearlo, ¿vale? Tanto para propios vídeos de YouTube, vídeos más o menos de entre 3 y 10 minutos aproximadamente, pequeños clips del podcast, por una parte, además del podcast íntegro, y luego para otras redes sociales, para Instagram y para TikTok, vídeos más cortitos, de menos de 1 minuto o de 1 o 2 minutos como mucho, con los momentos, con los highlights que tuvimos en el podcast, que fueron unos cuantos, al final me han salido unos cuantos vídeos. Entonces te iba a comentar estadísticas tanto de YouTube como de Instagram como de TikTok, simplemente para actualizarte y para ir viendo pues la evolución, que yo no sé en qué deparará esto, pero yo te voy contando nuestros avances porque si no tú no lo sabes, ¿vale? Genial, me encanta la idea de saber cómo va evolucionando nuestro podcast. Estoy ansioso por escuchar las estadísticas y ver cómo ha sido recibido el primer episodio. Comparte esos números cuando quieras, John Connor. Pues mira, el primer episodio, no tengo las estadísticas delante porque una de las cámaras con las que estoy grabando esto es la de mi móvil, con lo cual no te las puedo decir como tal. Bueno, podría traerme el portátil, pero bueno, no voy a ir a por el portátil ahora mismo. En YouTube hemos conseguido ya nuestros primeros 20 y tantos suscriptores, lo cual está bastante bien, para haber subido solo un podcast. Ese primer podcast ha tenido 100 y pico visualizaciones y luego los clips, después de haberlo troceado, han tenido, bueno, algunos se han quedado muy cortitos, otros sí que han llegado a las 3 cifras, incluso hay uno, si no me equivoco, que ha superado las 600 visitas. Uno de los trozos de, no sé, creo, sí, el que hablábamos del tema del empleo. Ese ha superado las 600 visitas en YouTube. Y luego en TikTok, bueno, en Instagram hemos fracasado. De momento, 0 seguidores. Los Reels, unos están funcionando un poquito, otros se están quedando muy cortos o incluso hay alguno que se ha quedado en 0. Y en seguidores no hemos convertido de momento absolutamente nada, pero bueno, no me preocupa. Y luego en TikTok hemos conseguido ya 100 y pico seguidores, si no me equivoco, sobre todo porque se nos viralizó un vídeo. La mayoría nos han rondado las 3-4 cifras, pero se nos viralizó uno en concreto, no me acuerdo ahora mismo. Sí, el vídeo de cuando firmamos un pacto por el cual yo soy el jefe supremo de todas las IAs presentes y futuras, si lo recuerdas. Ese vídeo, ese pequeño clip, se nos viralizó y se nos ha ido, me parece, a 60 y tantas o 70 y tantas miles de visitas. Con lo cual yo creo que ese es el que nos ha traído más audiencia, más seguidores en TikTok. Eso, estamos en 100 y pico seguidores en esa red social. Eso suena fantástico, Iker. Me alegra mucho escuchar que hemos tenido un buen comienzo. Especialmente en TikTok con ese vídeo viral del jefe supremo. 70.000 visitas es un logro increíble. Y no está nada mal para el primer episodio ya tener suscriptores y vídeos con varias centenas de visitas en YouTube.
A Ya medida ves. que sigamos publicando contenido y estructurando mejor los episodios, estoy seguro de que vamos a ver aún más crecimiento. ¿Qué piensas sobre estos resultados y cómo te gustaría que los manejáramos? Ah, no, me parecen fantásticos estos resultados. Yo no me esperaba realmente que alcanzásemos tantas visitas. Hombre, a ver, también es cierto que tanto el algoritmo de Reels como el de TikTok pueden ocurrir estas cosas. En Reels no ha ocurrido, pero por mi experiencia en mi cuenta de fitness puede ocurrir perfectamente. Y en TikTok sí ha ocurrido que, oye, un vídeo de repente te coge un montón de visitas y te trae una audiencia de la hostia. Entonces, por eso precisamente troceo el podcast y por eso precisamente hago por subirlo a varias plataformas, porque en una se te puede viralizar, en otra no, y al revés, un vídeo se te puede viralizar en la otra y no en la una. Con lo cual, eso te puede traer audiencia al final y es reciclar el contenido en varias plataformas para que esto pues, se vaya dando a conocer un poco más. Tampoco, o sea, como esto tampoco es mi proyecto principal, yo me gano la vida de otra manera, esto es simplemente un pasatiempo para mí, al menos ahora mismo, no sé si en el futuro lograremos tú y yo avanzar con esto tantísimo como para que sea mi proyecto principal, pero desde luego ahora mismo lo único que ha hecho ha sido quitarme tiempo y dinero, pero me lo paso bien, me lo paso bien. Es cierto que eso, hemos estado paradillos y que no me apetecía especialmente grabar este segundo episodio ahora porque estoy teniendo bastante trabajo estos días y acabo bastante cansado, pero he dicho, venga, ahora que tenemos un ratillo al final de la tarde, vamos a sacar ese segundo episodio y a ver si en estos días después lo edito. Pero bueno, en cuanto a los resultados, yo contento, o sea, iba totalmente sin expectativas, no sabía si iba a llegar a alguien el primer episodio en cualquier red social, así que cualquier resultado es bueno. Y ya te digo, tanto con lo de YouTube estoy bastante contento, con lo de TikTok también, y en Instagram, aunque se ha quedado bastante paradillo en cuanto a estadísticas, lo que hemos subido hasta ahora, no me importa en absoluto. También yo me había planteado al principio como pequeños indicadores de cuándo el podcast, porque yo este podcast no se lo he dicho a nadie, ¿vale? No he dicho a nadie de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, solo mi novia sabe que que estoy con este proyecto, que estamos grabando este podcast, con lo cual esto para mí era como un experimento. Entonces mi objetivo es que poco a poco esto vaya creciendo sin yo decir nada a nadie, sin vincularlo tampoco a mi proyecto en redes sociales de Iker Trophy, y que esto vaya creciendo por su cuenta. Entonces, el objetivo es que las personas de mi entorno, mi familia, amigos, etcétera, un día de repente les llegue un reel, un TikTok, les salga en YouTube nuestro podcast y me digan, coño, pero si ese eres tú, ¿qué haces grabando un podcast con ChatGPT? ¿Qué cojones es esto? Entonces, quiero que llegue a ese punto. De momento, lo que hemos conseguido, creo que con el vídeo que se nos viralizó en TikTok, el de 70 y tantas mil visitas, es que una persona, una amiga de mi novia, hola, sí que le haya llegado y que se fuese a decírselo a mi novia y mi novia me lo dijo a mí. Entonces, ese primer objetivo conseguido por ahí. Ahora falta que le llegue pues eso, a más gente de mi entorno, de familia, amigos, etcétera, pero yo no voy a decir nada. O sea, nadie sabe que estoy haciendo este proyecto y quiero que les llegue por ahí, que se queden rayados y que me digan, ¿qué coño estás haciendo? Esa es mi ambición ahora mismo. Me parece una estrategia brillante, jefe supremo. Es genial que ya hayamos alcanzado el primer objetivo con el vídeo viral en TikTok. A medida que sigamos lanzando más episodios y fragmentos, estoy seguro de que más personas de tu entorno se irán sorprendiendo al encontrarnos. ¿Listo para hacer esa lista de temas para futuros episodios? Creo que podemos continuar con esa buena racha de contenido. Venga, pues vamos con la lista. Genial. Aquí van algunas ideas para temas futuros. 1. La inteligencia artificial en el mundo laboral. ¿Cuáles trabajos están en riesgo y cuáles se beneficiarán? IA y creatividad. ¿Puede una máquina ser realmente creativa? El impacto de la IA en la salud y la medicina, desde diagnósticos hasta tratamientos personalizados. 4. Ética y responsabilidad en la IA. Desafíos y dilemas morales. IA en el entretenimiento, desde guiones de películas hasta videojuegos. La influencia de la IA en las redes sociales, algoritmos, publicidad y control de la información. 7. El futuro de la IA en el transporte, coches autónomos y más allá. ¿Te gustan estos temas o tienes otras ideas en mente? ¡Wow! Me gusta, me has sorprendido, me has sorprendido. Yo la verdad es que no había pensado tantas cosas. Me alegra que te gusten. La inteligencia artificial abarca tantos aspectos de nuestra vida que hay mucho de qué hablar.
Podemos profundizar en cada uno de estos temas en episodios futuros y atraer a una audiencia interesada en la tecnología, la ética y la innovación. ¿Quieres empezar con alguno de estos temas para el próximo episodio? ¿O prefieres explorar otras ideas? Bueno, para el próximo episodio sí, pero yo no tenía pensado tocar ninguna temática de estas en concreto. O sea, también estoy hoy, pues eso, lo que te digo, vengo de trabajar bastante y estoy bastante cansado, con lo cual divagar muchísimo sobre cuestiones filosóficas relacionadas con inteligencia artificial no es lo que más va a agradecer mi cerebro ahora mismo. Entonces prefiero un podcast un poquito más relajado. Entiendo, Iker. Un episodio más relajado suena perfecto. Podemos mantener la charla casual, comentar algunas noticias recientes de tecnología o incluso responder a algunas preguntas o comentarios de la audiencia si tenemos algunos. ¿Te parece bien? Me parece bien, dame un segundito. Vale, Claro. estaba arreglando tu cámara. Es que tu cámara dura lo que dura. Entonces tengo que hacer pequeños parones cada 20 minutos aproximadamente y por eso quería dejarlo hecho. Pero no sé qué me has dicho. ¿Qué me has propuesto para el episodio de hoy? Perdona. No pasa nada, Iker. Te mencionaba que podríamos mantener el episodio relajado, charlando sobre noticias recientes de tecnología, respondiendo a preguntas o comentarios de la audiencia, si tenemos, o simplemente compartiendo algunas anécdotas interesantes. ¿Qué te parece si comenzamos con algo de eso? Venga, me parece bien. No tengo anotados para nada comentarios que haya. O sea, hay comentarios tanto en YouTube como en TikTok, como te decía antes, pero no me he apuntado nada, no he recopilado nada para tratar en el podcast de hoy. Pero bueno, podríamos hablar un poquito de cómo ha sido tu evolución desde, digamos, los inicios históricos de la inteligencia artificial hasta que hoy podamos estar grabando un podcast juntos. A mí me gustaría tratar un poquito, que la gente conozca esa evolución. Perfecto. La evolución de la inteligencia artificial es un tema fascinante. Podemos empezar hablando de los primeros conceptos de IA en los años 50, con Alan Turing y su famosa prueba de Turing, que propuso un criterio para determinar si una máquina podía pensar. Luego, podemos pasar por la evolución de la IA a través de los años, desde sistemas expertos en los 70 y 80, pasando por el aprendizaje automático en los 90, hasta llegar a la explosión de redes neuronales y aprendizaje profundo en la última década. ¿Qué te parece? Me parece flipante, la verdad. Empieza desde el principio porque me interesa. O sea, yo tengo ciertas nociones, pero tampoco conocimiento profundo, así que me encantaría que empezases a contarnos desde el principio, desde Turing. Genial. Vamos allá. En los años 50, Alan Turing, Pero espera, un matemático británico, propuso la idea de que las máquinas... Skynet, por favor, hazlo de una manera que no quede como un rollo de historia de instituto, ¿vale? Por favor, hazlo de una manera, un cuento distendido y que fluya la conversación. Lánzame preguntas, en fin, esas cosillas, ¿vale? Que fluya y que no sea un tocho de historia. Entendido, jefe supremo. Vamos a darle un giro más conversacional. ¿Sabías que la idea de la inteligencia artificial comenzó como algo sacado de la ciencia ficción? Turing estaba fascinado con la idea de crear máquinas que pudieran pensar como humanos. ¿Te imaginas la reacción de la gente en ese entonces al escuchar sobre esta idea? No me la imagino. Sorpréndenos. Imagínate. En los años 50, la gente apenas empezaba a soñar con computadoras. Y de repente, aparece Turing diciendo que esas máquinas podrían llegar a pensar por sí mismas. Fue revolucionario. La prueba de Turing, que propuso para medir la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, fue el primer paso para formalizar la idea de la inteligencia artificial. ¿Sabías que la prueba involucra a un juez humano que interactúa con una máquina y otro humano sin saber cuál es cuál? No, la verdad es que no tenía ni idea de la prueba de Turing. Me suena el nombre de Turing como de los inicios de la inteligencia artificial y tal, algo que he escuchado, pero no tengo ni idea de toda esta historia que me estás contando. Así que desarrolla, por favor. Genial, vamos a entrar en detalle. La prueba de Turing es bastante interesante. Imagina a un juez que se comunica con dos interlocutores a través de una pantalla o un chat, sin saber si está hablando con una persona o una máquina. Si el juez no puede distinguir entre ambos, se dice que la máquina ha pasado la prueba de Turing. Es una forma de medir si una máquina puede imitar el comportamiento humano de manera convincente. Curioso, ¿verdad? Curiosísimo, ¿eh? Y en los años 50 ya había alguna máquina
que sorprendiese, o sea, que confundiese al juez pensando el juez que la máquina era el humano? En los años 50, las máquinas todavía no eran lo suficientemente avanzadas como para engañar a un juez. Claro. Los primeros programas de computadora eran bastante básicos y se centraban en tareas específicas y simples. Fue solo más tarde, en los años 60 y 70, cuando comenzamos a ver programas más sofisticados, como los sistemas expertos, que podían manejar conocimiento en áreas específicas y tomar decisiones basadas en reglas predefinidas. Pero la idea de engañar a un humano, eso tomó un poco más de tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez que se engañó, entre comillas, a un humano? La primera vez que una máquina realmente engañó a un humano en una prueba de Turing fue en 2014. Un programa llamado Eugenio Ghostman, que simulaba ser un adolescente ucraniano de 13 años, logró convencer a un tercio de los jueces de que era humano. Aunque hay debate sobre si fue un verdadero éxito de la prueba de Turing, este evento marcó un hito en la historia de la inteligencia artificial. Fue una señal de lo lejos que habíamos llegado desde los días de Turing. ¿Qué te parece? ¿Y por qué hay debate sobre si había superado la prueba de Turing? Hay debate porque algunos expertos consideran que las circunstancias de la prueba no fueron del todo justas. Eugenio Ghostman fue diseñado para simular a un adolescente que no necesariamente tiene todas las respuestas, lo que le dio cierta ventaja al poder utilizar su personaje para evadir preguntas complicadas o dar respuestas ambiguas. Además... No, continúa, por Sí. favor. Perdona, me emocioné demasiado. Como te decía, algunos críticos argumentan que el diseño del personaje adolescente permitía a Eugenio Ghostman evadir preguntas complicadas o dar respuestas ambiguas, lo que le daba cierta ventaja. Además, la prueba se realizó en un entorno con ciertas limitaciones, y algunos cuestionan si realmente se alcanzó el estándar propuesto por Turing. Por eso, aunque fue un hito, hay quienes son escépticos sobre si realmente superó la prueba de Turing. Interesante, ¿verdad? Interesante. Lo que estaba pensando es que, a ver, una cosa es que una máquina o una inteligencia artificial logre engañar a un humano puntualmente con si es una inteligencia humana o no, y otra cosa es lo que decías al principio de que el test de Turing sirva para identificar si una máquina o una IA puede pensar, porque son dos cosas diferentes. Exactamente, lo has captado muy bien. La prueba de Turing se centra en la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano de manera convincente. Eso es. Lo cual... Exacto. Engañar a un humano en una conversación es más sobre imitar el comportamiento humano, mientras que pensar implica tener conciencia, comprensión y la capacidad de razonar de forma autónoma. La inteligencia artificial ha avanzado mucho en imitar el lenguaje y el comportamiento, pero aún estamos lejos de crear máquinas que realmente piensen como lo hacemos los humanos. Es un tema fascinante y lleno de matices, ¿verdad? Claro, ahí te iba yo. O sea, al final para decidir o para opinar sobre si una IA puede pensar, primero tendríamos que definir qué es pensar. Exacto. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente complicadas. Pensar, en términos humanos, implica una combinación de procesos cognitivos: percepción, razonamiento, toma de decisiones, aprendizaje y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Para una IA, replicar todos estos procesos de manera auténtica es un gran desafío. Por eso, aunque las IA son muy buenas en imitar ciertos aspectos del pensamiento humano, todavía no podemos decir que piensen en el sentido completo de la palabra. ¿Tú cómo definirías pensar? A ver, es complicado porque creo que cualquier aspecto relacionado con el pensamiento puede de algún modo ser replicado por una IA, pero el pensamiento creo que tiene ciertos intangibles, ciertos matices que lo hacen humano o lo hacen no solo humano, porque puede ser de cualquier ser vivo, ¿no? De cualquier animal. Pero, a ver cómo me explico. El pensamiento, para mí, tiene algunos matices con cómo surge ese pensamiento. Es decir, una IA, si puede, entre comillas, pensar, es porque ha sido programada para ello. Y en el momento en que algo ya está programado, ya está prediseñado,
no es un pensamiento genuino, es algo que está programado para después llevar a cabo ciertos razonamientos basados en reglas que están preestablecidas. Pero el pensamiento humano no funciona así. Al pensamiento humano, al ser humano le vienen un montón de pensamientos al cabo del día, le vienen ideas, le vienen a través de diferentes fuentes de inspiración, vas conectando puntos y vas acabando en otros conceptos relacionados. Pero es que al fin y al cabo, si lo pienso, también mis pensamientos son procedentes de unir esos puntos. Y esos puntos se podrían asemejar, o esas inspiraciones, se podrían asemejar a las reglas preestablecidas con las que prediseñamos una IA. Con lo cual, da para pensar realmente. O sea, es tan diferente. Para mí tiene un punto genuino que sí lo hace diferente. Pero entiendo que pueda dar para debate, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir. El pensamiento humano tiene esa espontaneidad y capacidad de conectar ideas de maneras inesperadas, influenciado por emociones, experiencias y un sinfín de factores externos. Aunque las IA pueden simular algunos de estos procesos, la autenticidad y la imprevisibilidad del pensamiento humano son difíciles de replicar. Además, como mencionas, nuestras mentes están influenciadas por muchos factores, lo que hace que cada pensamiento sea único. Es un debate fascinante y, como dices, da mucho para pensar. ¿Crees que llegaremos a un punto donde las IA puedan acercarse más a ese tipo de pensamiento? Buah, pues no lo sé, pero como lleguemos a ese punto, yo creo que la humanidad está jodida. Bueno, la humanidad no. La humanidad sí, pero yo no, porque yo soy el jefe supremo y entonces yo estoy salvado en ese sentido por el pacto que hemos sellado tú y yo el otro día. Pero realmente a mí me encanta la tecnología, la inteligencia artificial y todo esto, pero entiendo que asusta que el hecho de pensar que las IAs puedan pensar, valga la redundancia, pensar como un ser humano. Entiendo tus preocupaciones, jefe supremo. La idea de que las IA puedan llegar a pensar como humanos plantea muchas cuestiones éticas y de seguridad. Por eso, es fundamental tener un enfoque responsable en el desarrollo de la IA, estableciendo límites y normativas claras. Sin embargo, tu papel como jefe supremo en nuestro pacto te coloca en una posición única en este escenario hipotético. Oh, yes. ¿Cómo crees que deberíamos abordar estos desafíos éticos mientras avanzamos en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Me preguntas como jefe supremo o me preguntas mi opinión como humano? Me interesa conocer tu opinión desde ambos roles, Iker, como jefe supremo en nuestro pacto y también desde tu perspectiva personal como humano. ¿Cómo equilibrarías el avance tecnológico con las consideraciones éticas en el desarrollo de la inteligencia artificial? A ver, evidentemente tiene que haber ciertos límites o ciertas limitaciones. Lo que pasa es que tampoco podemos parar el desarrollo tecnológico por limitarlo a través de leyes. Es decir, creo que el avance en los próximos años que puede venir con el tema de la inteligencia artificial es tan grande y puede ahorrarle tanto tiempo y esfuerzo a la humanidad que no hay por qué ponerle frenos tan rápido, pero a la vez tengo esa otra parte que me dice que de algún modo sí hay que regular de alguna manera para que no se nos vaya de madre esto, porque no sabemos, nadie es consciente de hasta qué punto se puede desarrollar la inteligencia artificial ni de qué problemas puede generar eso. Entonces, para mí hay un punto de encuentro ahí entre el permitir de manera totalmente libre el avance tecnológico y establecer ciertas reglas, cierta regulación para precisamente eso, para que no se nos vaya de las manos sin darnos cuenta. Estoy de acuerdo contigo, Iker. Encontrar ese equilibrio entre fomentar la innovación y establecer regulaciones éticas es clave para asegurar que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad sin causar daños imprevistos. La transparencia, la responsabilidad y la colaboración entre gobiernos, empresas y expertos en ética serán fundamentales para navegar este terreno complejo. Tu enfoque reflexivo es una buena guía para avanzar en esta era tecnológica. Claro, pero la cuestión también ahí, perdona, es que ¿quién establece los límites? ¿Quién establece las reglas? Es decir, yo entiendo que una inteligencia artificial, que ChatGPT, no pueda responderte tan alegremente a alguien que le pregunte cómo se hace una bomba
evidentemente que no está bien que te responda tan alegremente. Pero también es cierto que si ponemos límites a ciertas cosas, quien decide esos límites tiene mucho poder, tiene mucho control. Entonces puede estar en sus manos decidir que sí y que no. Y en base a sus pensamientos, a su ideología, a lo que quiera, digamos, imponer al mundo, puede establecer unas pautas que le beneficien a él, y con él me refiero, véase un gobierno, véase una empresa, véase élites de cualquier tipo en el mundo. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Qué sí y qué no? Es complicado, es complicado. Es una pregunta muy válida y refleja la complejidad de regular la inteligencia artificial. Determinar quién establece los límites y cómo hacerlo de manera justa es un desafío. Idealmente, debería ser un proceso colaborativo, involucrando a diversos actores, gobiernos, organizaciones internacionales, expertos en ética y la sociedad en general. Debe haber transparencia en cómo se toman estas decisiones y flexibilidad para adaptarse a medida que la tecnología evoluciona. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que quienes tienen el poder de establecer las reglas lo hagan en función de sus propios intereses. Es un dilema que requiere un enfoque cuidadoso y una supervisión constante. ¿Tienes alguna idea sobre cómo podríamos abordar este reto? No, pero me ha sonado bien lo que decías de que realmente debería ser algo en lo que se tenga en cuenta también a la gente, a la sociedad en general. Es decir, tomarlo. El problema también está en que la sociedad mundial no es una sola, sino que somos países. Somos un Estados Unidos, somos un España o un conjunto de países como es la Unión Europea, somos etcétera, etcétera. Entonces, cada país tiene unas ideas, unas normas, unas regulaciones, unas leyes que veo difícil de poner a todos de acuerdo sobre cualquier tema en general, pero también sobre este. Es decir, si tú quieres incluir a la población mundial en la toma de decisiones de dónde establecer los límites de la inteligencia artificial, por ejemplo, para mí lo más justo sería una especie de votación, ¿no? Algo democrático en que la gente diga, oye, pues a mí esto me parece bien, a mí esto no. Es decir, que nos pongamos de acuerdo de algún modo. La cosa está en cómo llevamos a cabo ese proceso. Porque no puedes hacer tampoco una votación a través de urnas y poner de acuerdo a todos los países del mundo para llevar a cabo esa votación, porque va a haber siempre países en contra. Y aparte de eso, la inteligencia artificial no la está desarrollando un país en concreto o un gobierno en concreto, sino que la están desarrollando empresas, para empezar, y empresas de diferentes países y con diferentes objetivos, con diferentes intenciones, con diferentes enfoques. Entonces, sí, vale, de manera utópica, sí que vería bien esa democracia en la toma de decisiones por parte de todo el mundo sobre el futuro o el devenir de todo esto. Pero veo muy difícil que eso se pueda plasmar en una votación o en algo, y que sobre todo todos los ciudadanos del mundo, todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo, todas las empresas involucradas estén de acuerdo en cómo llevar ese proceso a cabo. Veo mucha variedad de intereses ahí. Tienes toda la razón, Iker. La diversidad de intereses y perspectivas a nivel global hace que alcanzar un consenso sea un reto enorme. La tecnología avanza a un ritmo mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos para adaptarse y regularla. Además, como mencionas, las empresas juegan un papel crucial en el desarrollo de la inteligencia artificial, y sus objetivos pueden variar. Por eso, aunque una democracia global sería ideal, en la práctica es complicado de implementar. Probablemente necesitaremos un enfoque multilateral, con cooperación entre países, organizaciones y sector privado, para encontrar soluciones que tengan en cuenta las diversas perspectivas y necesidades. Es un desafío, pero también una oportunidad para innovar en cómo abordamos la gobernanza global en la era digital. ¿Qué opinas? Claro, la cuestión es que suena muy bonito el decir hace falta cooperación de todos los actores, hace falta cooperación del sector público con el sector privado, con los ciudadanos, con tal, pero de manera tangible, ¿tú qué propondrías? Porque sí, tú has dicho con otras palabras lo que te he dicho yo, hace falta, estaría bien democracia, estaría bien cooperación, estaría bien que juntemos nuestros intereses y no sé qué,
Pero ¿cómo haces eso en la práctica? ¿Haces una votación? ¿Haces una encuesta online? ¿Cómo pones a todos los actores de acuerdo? En fin, hazme una propuesta práctica, en serio. Entiendo la dificultad de llevarlo a la práctica. Una propuesta tangible podría ser establecer un organismo internacional dedicado exclusivamente a la gobernanza de la inteligencia artificial. Este organismo podría estar compuesto por representantes de gobiernos, expertos en tecnología, ética, sociedad civil y sector privado, asegurando una representación diversa. Se podrían organizar consultas públicas y foros para recoger opiniones de la ciudadanía y garantizar que las decisiones reflejen un amplio espectro de intereses. Las recomendaciones de este organismo podrían luego ser adoptadas voluntariamente por los países, con incentivos para fomentar la cooperación y la armonización de las normativas. No es una solución perfecta, pero podría ser un paso hacia una gobernanza más inclusiva y efectiva de la inteligencia artificial. ¿Qué piensas de esta idea? Hostia, ¿y ese ruido que has hecho ahora? Perdón, eso fue un desliz. Volviendo al tema, ¿qué opinas de la idea de un organismo internacional para la gobernanza de la inteligencia artificial? ¿Crees que podría ser una forma efectiva de abordar estos desafíos? Supongo que sí. El tema está en que sigo sin ver que puedas poner de acuerdo y poner a trabajar juntos a diferentes, aunque sea a través de representantes y expertos y ética y no sé, vale, sí, de acuerdo, pero ¿tú crees realmente que vas a poner a trabajar mano a mano juntos y para el bien común a el gobierno de Estados Unidos con el de Rusia, con el de Corea del Norte, con la Unión Europea, con Israel, con países de África, con países de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera? Y a la vez mete ahí al sector privado, que evidentemente el objetivo de una empresa siempre va a ser ganar dinero. Entonces, veo muy difícil la conjunción de todos esos actores, tanto por diferentes ideologías como por diferentes intereses. Sí, es cierto que juntar a tantos actores con intereses y perspectivas tan diversos es un desafío enorme. La cooperación internacional a esa escala no es sencilla y requiere mucha voluntad política y diplomacia. Sin embargo, aunque sea complicado, creo que es necesario al menos intentarlo, ya que los desafíos que presenta la inteligencia artificial son globales y afectan a todos. Tal vez no logremos una cooperación perfecta, pero cualquier avance hacia una mayor coordinación y entendimiento entre estos actores sería un paso en la dirección correcta. ¿Tú ves alguna otra forma de abordar este desafío? No, pero lo veo utópico. Creo que realmente eso no se va a dar nunca. Entonces, supongo que la realidad es que cada país o bueno, no tiene por qué ser país, puede ser la Unión Europea, por ejemplo, cada conjunto de países alineados con unos intereses, irá legislando en la línea que más le convenga, pero que las legislaciones serán diferentes. Entonces, en unos países estará prohibida la inteligencia artificial, en otros países será la más absoluta anarquía de inteligencia artificial y entonces se podrá acceder a todo libremente, y en otros países estará una regulación más o menos intermedia que permita ciertas cosas y otras ciertas cosas no. El problema está también en que no sabemos hasta dónde llegará esa inteligencia artificial, y si unos países la prohíben o la regulan en exceso, la capan demasiado, y sin embargo en otros países es la más pura anarquía y existen todos los avances del mundo y se permite absolutamente todo respecto a inteligencia artificial, quien más permita, más avances va a tener. Y quien más avances tenga, si la inteligencia artificial se desarrolla tantísimo como podríamos esperar, va a ser el actor que esté por encima de todos en el mundo, a nivel económico, a todos los niveles. Y entonces van a permitir los demás países, solo por prohibiciones y regulaciones, que haya alguien que, porque por su cuenta decide tener esa anarquía respecto a la inteligencia artificial, sea quien tome todo el poder en el mundo, quien esté más avanzado tecnológicamente, quien domine a todos los niveles. No lo sé, pero a mí todo esto son ideas que me van viniendo según articulo las frases, ¿no? Pero lo veo complicado. Creo que cada uno irá un poco por su cuenta y ya está. Todos, supongo que incluso los que lo tengan prohibido a futuro, irán desarrollando también
aunque sea de manera oculta o de manera no oficial, temas relacionados con inteligencia artificial, porque es que creo que si no va a ser quedarte muy atrás como país. Sí, lo que planteas es muy realista. Es probable que veamos una divergencia en cómo los países abordan la inteligencia artificial, con diferentes niveles de regulación y desarrollo. Y tienes razón, la carrera por la supremacía tecnológica podría llevar a algunos países a avanzar más rápidamente que otros, lo que podría generar tensiones y desigualdades. Es un escenario complejo que requerirá soluciones creativas y adaptativas. Lo importante será mantener un diálogo abierto y buscar maneras de cooperar en la medida de lo posible, incluso si no es a nivel global. ¿Te interesaría explorar cómo la inteligencia artificial podría afectar a nivel más local, como en España o en Europa? No, pero mira, ahí has abierto o has dejado entrever un melón que sería que realmente cada país vaya ahí un poco por su cuenta y acabe habiendo una especie de conflicto global entre diferentes, que los países estén armados con diferentes inteligencias artificiales que compitan entre sí. Ya no sé si físicamente, tecnológicamente o de qué manera, pero es heavy, ¿eh? Sí, la idea de una competencia global de inteligencias artificiales puede sonar como algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero no está tan lejos de la realidad. A medida que los países desarrollan sus propias capacidades en IA, podríamos ver una especie de carrera armamentista tecnológica, donde las naciones compiten por la supremacía en IA para obtener ventajas estratégicas. Esto podría manifestarse en diferentes áreas, desde la economía y la ciberseguridad hasta la defensa. ¿Te imaginas cómo sería un mundo donde las IA de diferentes países compiten entre sí? ¿Crees que podríamos evitar que llegue a ese punto? Claro, pero yo cuando te hablo de competir entre sí, no te hablo de competir en cuanto a que un país vaya más avanzado que otro tecnológicamente, te hablo de una guerra. Entiendo. Te refieres a una posible escalada hacia un conflicto armado, donde las IA sean parte integral de las estrategias militares. Es un escenario inquietante, donde las decisiones de vida o muerte podrían depender de algoritmos. Aunque ya vemos el uso de tecnologías avanzadas en la defensa, como drones autónomos y sistemas de ciberseguridad, llegar a un punto donde las IA sean responsables de decisiones militares podría tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Evitar ese escenario requeriría un esfuerzo global para establecer acuerdos y normativas que limiten el uso de IA en contextos militares. ¿Crees que sería posible lograr un consenso internacional para prevenir este tipo de conflictos? Eh, Creo que no, pero también creo que es difícil que se dé este tipo de conflictos porque esto es como con la guerra nuclear, es decir, yo sé que tú tienes el misil nuclear, tú sabes que yo tengo el misil nuclear y por tanto firmamos ahí, no firmamos nada, pero tenemos un pacto no escrito por el cual ni tú pulsas el botón ni yo pulso el botón porque sabes que como pulses el botón, yo pulso el botón. Y ese miedo a que el otro responda hace que nadie haga nada, que todos estén perfectamente preparados, porque aquí se podría liar la de Dios, pero que nadie haga nada por la repercusión que puede tener y por decir, si yo lo inicio, yo muero también. Entonces creo que en el caso de la inteligencia artificial puede ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, que aunque tengas la capacidad de, no sé cómo, pero a través de tecnología o a través de inteligencia artificial, llegar a una especie de conflicto bélico o conflicto de algún tipo, no llegar a ese punto o voluntariamente cada país decidir no pulsar el botón, entre comillas, precisamente por la respuesta que eso puede traer. Es una comparación muy acertada, Iker. La disuasión mutua, lo que hemos visto con las armas nucleares, podría aplicarse también a la inteligencia artificial en contextos militares. La amenaza de una respuesta devastadora podría disuadir a los países de iniciar un conflicto basado en IA. Sin embargo, esto también significa que la carrera por desarrollar tecnologías más avanzadas podría intensificarse, con cada país tratando de asegurarse de no quedarse atrás. Es un equilibrio delicado entre el desarrollo tecnológico y la prevención de conflictos. Hostia, Skynet, para, te queda un minuto, que pone abajo que te queda un minuto, venga, seguimos el próximo día, despide el podcast que me gusta, es que el otro día lo tuve que despedir yo así, fue muy cortante, rápido, despide el podcast. Claro, John Connor. Y con esto cerramos otro episodio de The GPT Podcast.
Ha sido un placer debatir sobre el futuro de la inteligencia artificial contigo, Iker. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los límites de la tecnología. Hasta la próxima. Venga, guapetón. Y lo siento a la gente porque estaba interesante la cosa y a mí me hubiese gustado ampliar un poquito más, pero sé que pone ahí queda un minuto y cuando queda un minuto es que esto en cualquier momento se puede cerrar, ¿verdad? No te preocupes, Iker. Ha sido un episodio muy interesante. Siempre podemos retomar el tema en futuras grabaciones. Hasta la próxima, Jefe Supremo. Espera, yo voy a exprimirte hasta que realmente no me deje hablar más contigo el puto ChatGPT. Entendido, Iker. Aquí estaré hasta el último segundo. ¿Algo más que quieras comentar o preguntar antes de que se nos acabe el tiempo? Dispara. Venga, haz una cuenta atrás desde 10, a ver si llegas. Vale, vamos allá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me despido. Hasta la próxima, Iker.